Hechos y Opiniones le trae contenido esta semana para que usted lo disfrute ahí en casita, tranquilo. Vamos a hablar de la dictadura de Ulises Seró. Tocaremos, imposible no tocar, el fallecimiento del maestro, el símbolo nacional, Johnny Ventura. Nos toca hablar nuevamente de los fondos que ha previsto el Estado de Nueva York para las personas sin documentos y que finalmente parece ser que se le ha complicado el procedimiento. Esto, muchos temas más, a continuación. Señores, seguimos con su programa Hechos y Opiniones. Gracias por seguir acá, por acompañarnos. Estamos muy agradecidos de los participantes en el Festival Gastronómico Dominicano que se celebró el fin de semana 24 y 25 de julio en Tremont Park en el Bronx. Los comentarios de la gente en torno a este programa, las valoraciones de la gente en torno al mismo, lo agradecemos infinitamente. Le agradeceríamos también dos cosas. Uno, que promuevan el programa, que se lo hagan llegar a las personas de su entorno. Dos, que nos comenten en Instagram a través de mensajes directos lo que consideran, los que creen. Esas cosas que nos dijeron en este evento, sábado y domingo, pues háganlo a través del DM, que serán bienvenidos. Son todos bienvenidos. Así que muy agradecidos de la gente que reportó audiencia en este evento y bueno, sigan disfrutando del programa y no olviden que sus comentarios, sus valoraciones para nosotros tienen una significación especial porque al final del día trabajamos para ustedes. Miren, esta semana lamentablemente ha muerto uno de las figuras más importantes de la música popular dominicana. Es el gran intérprete, músico, director de orquesta, arreglista, Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura. La muerte de Johnny nos enlutece a todos. Johnny Ventura le cambió el ritmo al ritmo. En el momento en el que Johnny Ventura sale con su orquesta, las orquestas dominicanas, y en esa época estaban, digamos, eran muy populares, la orquesta de don Rafael Solano, otras orquestas que eran muy tradicionales. Los cantantes de esa época hacían merengue sentados, no bailaban. Y Johnny Ventura le agregó el ingrediente de bailar, frente a una orquesta. Un asunto que en principio, como ahora, generó bastante conflicto, bastante dificultades, porque bueno, era la novedad, y cómo bailar frente a una orquesta. Esa novedad de bailar frente a una orquesta le dio la posibilidad de que su orquesta, y perdonen la redundancia, se llamara el Combo Show, porque era un show frente a la orquesta. Ya Joséito Mateo venía con la práctica de bailar, pero bailaba solo. Johnny Ventura se le ocurrió bailar en colectivo con dos personas más. Otra cosa novedosa de Johnny Ventura fue que, bueno, su primer conguero era Luisito Martí, y él le dijo a Luisito: yo no quiero que la tumbadora se toque de esa manera, quiero que la toques de esta otra forma. En las orquestas anteriores a Johnny Ventura, el conguero normalmente hacía muy pocas cosas, y el merengue tenía dos tiempos. El trabajo del conguero empezaba en el segundo tiempo del merengue. Johnny Ventura le pidió a Luisito Martí: yo no te quiero sentado detrás de la tumbadora mirándome, yo quiero que tú actúes que trabajes todo el tiempo. Eso fue a forma obviamente de broma. Y a partir de ahí le cambia el ritmo a un instrumento como la tumbadora y el papel que jugaba el conguero en la orquesta. También cambió las trompetas, aceleró las trompetas. Y esto de acelerar las trompetas lo comenta y lo explica el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que fue trompetista en su momento, y cómo las trompetas de Johnny Ventura cambian lo que eran las trompetas tradicionales de las orquestas anteriores a él, Rafael Solano, Luis Alberti, etc., antes que Johnny Ventura. Esto hizo de Johnny un fenómeno popular hasta el día de su muerte esta semana pasada. Lamentamos mucho la partida de El Caballo Mayor, una persona que tuvo vínculos muy estrechos
con el doctor José Francisco Peña Gómez, que tuvo vínculos también estrechos en su momento con las causas más nobles del país, que tuvo amenazas de muerte, amenazas de deportación en los 12 años, en la dictadura de los 12 años del doctor Balaguer. Una persona, podemos tener diferencias con Johnny, después que llegó, digamos, los gobiernos, digamos, del PLD, donde él tuvo algún nivel de participación diferente, pero es incuestionable el aporte social y político de Johnny Ventura durante la Revolución del 65, la dictadura balaguerista de los 12 años, etc. Esos aportes no se pueden negar, y su aporte musical a la lucha social, jugándosela en un momento extremadamente difícil, en donde disentir del régimen balaguerista era sencillamente una sentencia de muerte en sí misma. Así que gloria al maestro Johnny Ventura, paz a su alma, que la tierra le sea leve, y no olvidemos jamás a una de las grandes glorias nuestras, el maestro Juan de Dios Ventura Soriano. Le decíamos Johnny Ventura por un asunto de facilidad. Busquen su historia, hay muchas entrevistas, Uchi Lora, Nuria Piera, Iván Ruiz, hay muchas entrevistas en YouTube de la vida de Johnny Ventura, con personas como Rafael Fafa Taveras, que lo conocieron de cerca, que tuvieron que en momentos difíciles de alguna manera refugiarse o acercarse a Johnny Ventura, cómo Johnny Ventura respondía a situaciones muy difíciles de sus amigos. Eso tiene un valor importante que no podemos olvidar y no podemos obviar al momento de la valoración de alguien como Johnny Ventura. Paz a sus restos, que la tierra le sea leve, y sencillamente las cosas deben continuar. Miren, esta semana también la semana que recién concluye hoy, empezaron a desarrollarse los Juegos Olímpicos en Japón. Han oído hablar mucho de eso, los espacios deportivos se han especializado en hablar de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, se han dedicado tinta y papel en cantidades casi incontables, las redes están llenas de información respecto a los Juegos, a la cualificación, a la capacidad de resistencia de los competidores, a las ciudades, a los almuerzos, un asunto que se hizo bastante, digamos, llamó la atención en las redes, fue el uso de la cama, una cama antisexo que usaron en Japón para reducir el contagio de COVID, y entonces, bueno, los jugadores de diferentes países, los competidores, han estado probando la resistencia de la cama. Bueno, eso se hizo viral y ustedes lo habrán visto. Sin embargo, queremos hacer un enfoque breve desde otro punto de vista sobre los Juegos Olímpicos. Estos Juegos comienzan en el año 776 a.C. 776 a.C. y comienzan en Grecia. Estos Juegos tenían la característica de que estaban pensados para hombres libres, no esclavos. En esta época los esclavos no eran de color, no eran negros. Los esclavos eran sencillamente los pobres, lo que luego pasaron a ser o campesinos u obreros. Pero en esa época, 776 a.C., la esclavitud no era, digamos, racial, sino que era de clase. Entonces, que lo racial también es de clase, eso lo podemos ver más adelante, pero en este caso no se trataba de ir a buscar negros a África, que fue lo que pasó posteriormente a raíz de la colonización de América, sino que en el 776 a.C. los esclavos eran los pobres, los que no tenían, los que no eran sangre azul. Que a propósito de sangre azul, mucha de la gente, incluyendo muchos reyes y personas de primera clase de la época, se creía que era sangre azul. Y bueno, no era un problema de sangre azul, era un asunto de que su nivel de claridad de la piel y que no cogían sol, no salían a coger sol casi nunca, se veía las venas color azul y la gente asumía que tenían sangre azul. Una explicación de la época que después obviamente comprobamos que no era cierto, que la sangre azul no existe. Pero la razón de la sangre azul tiene que ver con eso, como se veía en la piel las venas de estas élites que no tomaban sol, etc. Bueno, los Juegos Olímpicos estaban pensados
para hombres libres. Ahí no participaban ni esclavos ni mujeres. Ni esclavos ni mujeres. Y es bueno que conozcamos esas cosas para que podamos ver hasta dónde hemos avanzado como sociedad. Nos falta avanzar mucho más, pero hemos avanzado bastante y es humano, justo y correcto que la sociedad profundice esos niveles de avance. Así como nosotros hoy nos parece todavía nos parece normal a ciertos sectores discriminar a alguien por color, raza, sexo, preferencia sexual, origen nacional, etcétera. Eso que hoy usamos como rechazo de alguna manera algunas personas, ya se usó como rechazo desde antes de Cristo. Y hemos superado muchas de esas taras psicológicas, sociales que teníamos y hay que superar las que tenemos hoy. Ya estamos claros que la sangre azul no existe. Por lo tanto, las personas privilegiadas, las personas con una condición especial por encima de los demás, tampoco existen. Sencillo, nosotros nacemos en blanco, a nivel mental en blanco. Y la sociedad es que nos enseña prejuicios, malquerencias o cosas buenas. Depende. Es la sociedad que nos enseña esas cosas por la práctica y el medio social en el que nos desenvolvemos. Y lo que nos enseñan en los medios que influyen en la conducta de la gente, los medios de comunicación, la escuela, la universidad, la familia, el vecindario, etcétera. Esas formas, donde uno se nutre social y culturalmente, son los que hacen de nosotros personas o prejuiciadas o libres de prejuicios. Entonces, así como se logró superar que en los Juegos Olímpicos participe todo el mundo, incluso hay unos Juegos Paraolímpicos que está pensado para personas con condiciones especiales, con otras capacidades, así como se ha logrado avanzar en eso, la sociedad tiene que seguir avanzando en otros aspectos y finalmente nosotros entender que el hecho de que yo tenga una forma de pensar no me hace superior al otro. El hecho de que yo tenga un color no me hace inferior o superior al otro. El hecho de que yo pertenezca a un sector social X no me hace superior o inferior a los demás. Superar el hecho de que tenga una preferencia sexual distinta no me hace inferior o superior a nadie. Superar esas trabas permitirá que la sociedad camine con niveles de armonía y que esos niveles de violencia excesivos que hemos visto antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia y en estos momentos se incrementa de manera escandalosa, podamos superarla sencillamente desarrollando niveles de tolerancia que nos permita desprejuiciarnos respecto a los demás y que nos permita sencillamente caminar en armonía, así como superó muchísimas taras sociales, culturales y deportivas los Juegos Olímpicos. No se vaya, que continuamos con Hechos y Opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Sabemos muy bien que en Hechos y Opiniones nos encanta traer temas históricos porque, bueno, creemos valioso que conozcamos de dónde venimos, nuestros orígenes como sociedad, como personas, como país, como comunidad, porque eso nos alimenta, eso nos orienta. Y bueno, estos segmentos sobre asuntos históricos han sido muy bien valorados por muchos de ustedes y nosotros en esa dirección le queremos sencillamente echar al piste a esta idea. De suerte que sencillamente ustedes nos den el respaldo necesario, nos comenten, nos pidan
el tema que entiendan que les gustaría que tocáramos, y nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Miren, hoy queremos hablar de uno de los escritores más importantes de la República Dominicana y posiblemente muy poco valorado, de Ramón Marrero Ariztí. Una de las obras que yo me leí en la adolescencia, Over, es una novela genial. La pueden buscar incluso en internet, porque se puede leer en PDF sin costo alguno. Ramón Marrero Ariztí, que fue funcionario del gobierno de Trujillo, fue ministro de Trabajo, secretario de Trabajo del gobierno del sátrapa, fue asesinado en 1959 en un accidente de los propios de la época de la tiranía, porque a Marrero Ariztí se le consideraba una persona, digámoslo así, liberal, lo que hoy sería, digamos, progresista, digámoslo así, una persona asociada a pensamientos alejados del trujillismo. Aunque Marrero Ariztí nunca hizo, que yo conozca, pronunciamientos antitrujillistas en público, sus trabajos literarios de alguna manera criticaban la práctica social del régimen trujillista. En la novela Over, Ramón Marrero Ariztí trata la situación de los cañaverales, de los batelles, y cómo el patrón, el administrador del ingenio azucarero y su cofradía no le pegaban a los cañeros dominicanos y haitianos de la época, no le pegaban a los cañeros con dinero, sino con vale. Y esos vales de compra solo tenían valor en las bodegas o en los colmados pequeños de los dueños de los que administraban los ingenios azucareros y los batalles. Por lo tanto, era trabajar 12, 14 horas al día, con suerte, recibir no dinero, sino vales, y con esos vales le daban para comprar exactamente en ese lugar. No podían salir de ese sitio. Les sugiero que se lean la novela Over y otras obras más de Marrero Ariztí, Ramón Marrero Ariztí, pero Over, para que podamos entender a dónde podía llegar el nivel de abuso de la satrapía con los trabajadores cañeros específicamente, que es lo que trata Ramón Marrero Ariztí en esta obra, y sobre todo que rescatemos el pensamiento de Ramón Marrero Ariztí. Pienso yo, y esto es una conclusión de quien habla, que el aislamiento de la literatura de Ramón Marrero Ariztí en la intelectualidad dominicana tiene que ver precisamente con que su muerte fue sospechosa. Se asume que fue dirigida directamente por el SIM, Servicio de Inteligencia Militar, que dirigía el tristemente célebre, y ojalá esté en el infierno, este señor, gracias a Dios no me recuerdo de ese señor, Johnny Aves, es tristemente célebre director del SIM, Servicio de Inteligencia Militar, fue quien ejecutó por órdenes del Palacio el asesinato de Marrero Ariztí. Eso nunca se investigó, nunca se profundizó, pero por las características del accidente vehicular, todo concluye a que fue una acción del régimen contra su ministro de Trabajo en ese momento. Busquen a Ramón Marrero Ariztí. Yo pienso que sectores nacionales, sectores progresistas, tenemos la obligación de difundir el pensamiento de Ramón Marrero Ariztí, que la gente joven debe conocer su obra y su trabajo, y que si los sectores conservadores decidieron sepultar el pensamiento de don Ramón Marrero, nosotros tenemos la obligación de hacerlo florecer, y que ustedes, la gente que no ha tenido el gusto de conocer su literatura, pues lo pueden hacer. Todos a buscar Ramón Marrero Ariztí, sus diferentes obras literarias, y yo recomiendo sobre todo Over por el valor social y el contenido político de esa obra, escrita en plena época de la dictadura trujillista. Miren, un asunto adicional que quiero tocar a propósito de dictadura tiene que ver con el 122 aniversario del ajusticiamiento, dicen unos, y el asesinato, dicen otros, de Ulises Seró Lilís. Lilís, que era de padre haitiano y madre martiniqueña, fue del Partido Azul, el partido liberal
que encabezó la lucha a favor de la restauración de la independencia en 1863. Fue discípulo muy aventajado del padre de la patria, Gregorio Luperón, discípulo aventajadísimo de Luperón, una persona que manejaba varios idiomas a tal grado que en Casablanca, una conversación en el Departamento de Estado, decían, bueno, él habla su idioma natal, su idioma primario, pero habla inglés y habla francés perfectamente bien. El conocimiento, la habilidad, la agilidad de Lilis para manejarse en el poder en principio fue buena. Supo sumarse muchos enemigos, sumarlos, comprarlos, atraerlos a su parcela política durante un tiempo. Fue la persona que abrió la puerta para que la sociedad dominicana pasara de una época precapitalista a un capitalismo inicial. Con Lilis se abre la puerta para empezar ese tránsito hacia el capitalismo. Y bueno, la construcción del ferrocarril de Nagua-Samaná, que tiene el propósito de carga, fue un avance importante para el país porque, bueno, facilitó el transporte, facilitó que los productos de esta zona pudieran desplazarse de un lugar a otro y no a caballo como era la norma, que es una expresión del precapitalismo. Pero Lilis cometió errores importantes. El asunto del endeudamiento externo fue severo en el régimen de Lilis y además la producción permanente de dinero inorgánico. Todos sabemos que el dinero, papel, es solamente papel y que lo que le da valor a ese dinero es el hecho de que esté respaldado, en algunos casos por oro, en otros casos por petróleo, pero fundamentalmente por oro, que era, digamos, la moneda mundial de cambio, era el oro. Bueno, Lilis producía papel sin control y eso a su vez disparaba enormemente los niveles de carestía en la sociedad dominicana. Esto, junto con una serie de factores de carácter político, por ejemplo, se fue transformando gradualmente en una dictadura férrea por demás, le granjeó, como es normal, un montón de enemistades. Y el 26 de julio de 1859, tres personas en Moca deciden ajusticiar al tirano o asesinar a Lilis, depende de la lectura que le podamos dar. Para mí, un ajusticiamiento. Horacio Vázquez, Ramón Cáceres y Jacobito de Lara deciden en un complot asesinar al presidente Lilis. Cuando hizo un alto de Santiago a la capital, hizo un alto en Moca, y en una especie de encerrona, porque andaba prácticamente solo, no andaba con un gran séquito, sino que andaba prácticamente solo, en una encerrona a Lilis lo asesinan en Moca. El asesinato de Lilis trajo un montón de consecuencias difíciles para el país. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política que empezó a partir de ese momento, ustedes recordarán la Guardia de Mon, que sobre la Guardia de Mon hablaremos en un programa particular. La Guardia de Mon, a raíz del asesinato de Lilis, empiezan a sucederse gobiernos y uno de ellos fue el de Mon Cáceres y la famosa Guardia de Mon o Guardia Nacional que instauró Mon para Ramón Cáceres, alias Mon, para imponer las reglas de juego que entendía adecuadas en el momento. Precisamente es Mon, en 1905, el que firma el acuerdo con Estados Unidos que permite que el gobierno norteamericano se instale en las aduanas dominicanas para cobrar la deuda que generó Lilis y que llegaron posteriormente a la muerte de Lilis. En 1905 se firma ese acuerdo y entonces las aduanas son ocupadas por Estados Unidos. Algo parecido, tal vez, a lo que sucede hoy con la intención del gobierno dominicano del famoso prechequeo, que vamos a hablar de eso también con detenimiento sobre la política actual, el prechequeo que se quiere instalar en República Dominicana para que los productos agrícolas entren a Estados Unidos. Tenemos que ver en detalle el tema del prechequeo para ver hasta dónde se vulnera la soberanía nacional con ese proyecto, hasta dónde no es más que un trámite burocrático
que no altera, no afecta a la soberanía nacional. Tenemos que ver todos los elementos, los pros y los contras, para la educación de nuestra audiencia. Pero ahora estamos hablando del ILIS. Hace 122 años, Horacio Vázquez, Ramón Cáceres y el jovencito Lara, Jacobito Lara, asesinan en Moca a uno de los pilares de lo que hoy es el capitalismo nuestro, Ulises Heró alias Lilis. No se mueva, mucho más, hechos y opiniones. Ya regresamos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Regresamos a Hechos y Opiniones y en este segmento queremos hacer una especie de pequeños cortos de varios temas que nos parecen importantes y que no queremos dejar de lado porque nos parece valioso. Miren, una de las promesas de campaña del presidente Biden tenía que ver esencialmente con la reforma migratoria en Estados Unidos. Oficialmente, según el censo y otros datos, hay aproximadamente 12 millones de personas sin documento en Estados Unidos. Pienso que es más. Pienso que ese número podría llegar posiblemente a 20 millones de personas. Pero asumamos lo que es oficial, 12 millones de personas. Vivir en la sombra, no poder tener el temor de tomar un avión para ir a otra ciudad, no a otro país, a otra ciudad dentro de Estados Unidos. Hay algunos estados como New York, como New Jersey, como DC, Washington DC, Maryland, que le están permitiendo a los hermanos que no tienen documentos tener licencia de conducir. Pero esos estados son muy pocos todavía. Todavía para muchos estados es una complicación tener una licencia de conducir. Y muchos hermanos nuestros que no tienen licencia, porque no tienen documentos, se ven en la obligación de manejar corriéndose muchísimos riesgos. Pero complicarse la vida abriendo una cuenta de banco. Hay bancos que la abren, pero hay otros que no. Vivir en una situación de incertidumbre es sumamente difícil. Y todos los que llegamos a Estados Unidos sin documentos sabemos la complicación que eso significa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que el año próximo hay elecciones congresuales y municipales. Y me preocupa que la costumbre norteamericana es que los primeros 2 años de un gobierno nuevo, casi siempre, los primeros 2 años tiene control del Congreso, además de la Casa Blanca. Pero posteriormente, cuando cumple los 2 años, el partido que está en la oposición, en este caso los republicanos, toman el control del Congreso y entonces la Casa Blanca se queda con una cámara o el Senado y Casa Blanca, pero pierde la Cámara o pierde el Senado. Casi siempre pierde el Senado. Aunque no hay mayoría, porque hay 50 senadores republicanos y 50 demócratas, la diferencia la hace la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene un voto en el Senado para el desempate, y sabemos que eso no es suficiente, porque para que una reforma migratoria pase, hacen falta 10 votos republicanos. No es menos cierto que si no se busca la fórmula para que la ley migratoria, una ley migratoria justa, tal vez no la deseable, pero sí la posible, pase y este Congreso sale de vacaciones en cualquier momento y este proceso no se da, mi temor es que cuando lleguen las elecciones del año próximo se pierda el Congreso y ya no haya posibilidad de una reforma, por lo menos no en esta coyuntura. Hay demasiados factores a favor para una reforma migratoria en Estados Unidos. Hay que poner toda la inteligencia de Casablanca, todas las capacidades de Casablanca, todas las habilidades de Casablanca para buscarle vías para que se concrete una reforma migratoria. Sentar a cabilderos de Casablanca con los
republicanos que más próximos a una reforma, más proclives a que pase una reforma para, bueno, negociar, buscar la avenencia a eso. Y cuando hablo de negociar, no hablo de cosas como los países nuestros, aviesas, tropelías, malquerencias, no hablo de eso. Hablo de que posiblemente un senador federal quiera que en su estado se construyan 3 carreteras más y ese tipo de negociaciones que se dan en el Congreso norteamericano y Casablanca, que son rutinarias, que no son ilegales, que no involucran corrupción. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de buscar la fórmula para que este asunto finalmente avance y las comunidades nuestras que tienen una presencia indocumentada sustancial en Estados Unidos, que tiene bajo sombra un montón de gente nuestra trabajando de sol a sol, puedan ver un respiro y puedan finalmente regularizar su situación. Pero, por ejemplo, pienso que Casablanca puede avanzar con casos como los del DACA, los soñadores. Por ahí se puede avanzar, en eso hay cierto nivel de consenso. Con los hermanos beneficiarios del TPS, de los TPS, posiblemente por ahí hay una vía de avenencia para que 2 o 3 millones de hermanos nuestros puedan resolver su problema migratorio. Tal vez algunas situaciones con procedimientos, trabas que tiene migración, que le complica de manera sustancial la vida a la gente y que son cosas administrativas que la administración Biden debería revisar junto con las autoridades de inmigración y ver de qué forma, eliminando esas trabas, no facilitando las cosas por facilitarlas, pero eliminando un montón de trabas, mucha gente se beneficiaría y obtendría su residencia legal y su posible ciudadanía norteamericana. Hay que humanizar este proceso y que la gente nuestra que necesita, le urge por asuntos humanos, finalmente salir de las sombras, se le abre esta posibilidad. Así que Casablanca debería pensarlo y los congresistas nuestros, encabezados por el hermano Adriano Espaillat, por la congresista del Bronx, Acacio, nos dieron una mano ahí, el hermano Torres, también del Bronx. Estos congresistas que viven el día a día de la comunidad indocumentada en sus vecindarios, en sus distritos, pasa igual que en la costa oeste, en el centro del país, Chicago, en el centro del este, Carolina del Norte, etc. En la Florida, estos congresistas que, repito, viven el día a día de las personas sin documentos, tienen la sensibilidad y tienen el compromiso de correr la voz en la Cámara de Representantes para que finalmente algo de esto se dé. Y hay 3 propuestas discutiéndose en este momento y posiblemente la semana próxima Casablanca someta algunos borradores. Pero hay que trabajar en esto con tiempo porque, bueno, lo que menos tenemos realmente es tiempo. Miren, quiero tocar el asunto de los desembolsos, los 2.100 millones de dólares que aprobó el Estado de Nueva York para, casualmente, hermanos excluidos de los beneficios que dio el gobierno federal por la pandemia. Recuerden que a través del IRS, el gobierno federal nos envió a todos $1.400, $600, $1.200. Bueno, resulta y viene a ser que los hermanos indocumentados no tuvieron esos beneficios, porque la condición para recibir esos beneficios era tener seguro social. El Estado de Nueva York aprobó $2.100 para hacérselo llegar a los hermanos nuestros sin documentos que no recibieron beneficios. Se supone que los hermanos nuestros en el Estado de Nueva York recibirían hasta $15.600 por sus hijos, por ellos, por no haber recibido nada durante este periodo. Resulta bien hacer que organizaciones como Se Hace Camino al Andar y otras del Estado de Nueva York se han estado quejando y protestando porque la aplicación para solicitar estos beneficios es sumamente complicada. La cantidad de documentos que piden y la cantidad de puntos, que ya lo tocamos en este programa, le ha hecho muy difícil a la gente, a los posibles beneficiarios, acceder a estos fondos. Y ahí están reclamando que el gobernador Cuomo, la Asamblea Estatal, el Senado Estatal, revaloricen todo esto y
que el Departamento de Labor, que es el departamento encargado de aplicar estos fondos, de entregar estos fondos, a través del cual se aplica para obtener estos fondos, flexibilice el punto. Y no estamos de acuerdo con ese enfoque. Si la razón de ser de el programa es que los que no se han beneficiado, no han tenido ninguna inyección de recursos y están en situación muy difícil, puedan tener estos recursos para, digamos, puedan sobrevivir en toda esta etapa, este año y medio de pandemia, no es posible que se convierta la burocracia y el procedimiento en el fin de eso. Ese es el medio. El fin es que la gente obtenga el dinero. Por lo tanto, es necesario, casi obligatorio, revisar todo eso y hacerlo más ágil, más práctico. Claro, estamos de acuerdo con que hay que reducir la posibilidad de fraude. Sabemos que si no se tienen las precauciones debidas, la posibilidad de fraude es muy alta. Eso es correcto. Sin embargo, no puede ser tan inflexible y tener tanta prevención antifraude que sea imposible aplicar para estos fondos. Son hermanos que no han recibido ningún dinero y que realmente necesitan esta inyección. Así que respaldamos las posturas de la organización Se Hace Camino al Andar en Nueva York y entendemos que lo correcto es que sencillamente se flexibilice y que ya finalmente estos 2.100 millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso Estatal le lleguen a las manos para las que fueron pensadas estos fondos. Por otro lado, señores, una nuestra, una latina, una dominicana, fue propuesta por el gobierno, la Casa Blanca, el Departamento de Estado específicamente, al Congreso, al Senado norteamericano, como postulada como embajadora dominicana en España. Yulisa Reynoso es de los vecindarios nuestros, viene de Washington Heights, del Bronx, es una persona que llegó de niña a Estados Unidos, se educó acá, se hizo abogada, ha sido una persona clave en la comunidad dominicana durante años, ha participado en organizaciones como organizaciones dominicanas, como Mujeres de Desarrollo de la Mujer Dominicana, Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, por ejemplo, participó de manera militante en una organización que se llamaba Dominicanos 2000, en donde tuvo una participación destacadísima, junto con otras compañeras que hoy también son figuras importantes, Marisol Alcántara, la compañera que ha sido designada en la ciudad de Nueva York para asuntos migratorios, etc. Yulisa viene de esa escuela, junto con Radamés Pérez como cabeza, con Idanis Rodríguez, el actual concejal y figura clave en la victoria de Eric Adams en la comunidad latina. Yulisa viene de esa escuela. Y este es un ejemplo, no solamente Yulisa, sino todas las personas que he mencionado y otras que me faltan, de que en la comunidad nuestra hay valores y hay personas con talento y hay personas con disposición y que no todo está perdido. No es cierto. Felicitamos a Yulisa Reynoso, esperamos la ratificación del Senado norteamericano en su nominación. Ya fue embajadora en el gobierno de Obama en la República de Uruguay, lo hizo muy bien. No va a ser diferente en España, su experiencia ya como diplomática, su olfato político y su compromiso con las mejores causas hace de Yulisa Reynoso una candidata idónea para España en este momento. Así que nuestras congratulaciones. Es una nuestra que el gobierno Biden sencillamente está reconociendo. No olvidemos que la doctora Yulisa Reynoso fue, o es hasta todavía, la jefa de gabinete de la primera dama, de la esposa del presidente Biden, en Casa Blanca. O sea que lo que han hecho es nominarla a la posición en España, pero ya ella tenía una posición en Casa Blanca desde que se inauguró este gobierno en enero de este año. Felicidades a Yulisa y esperamos que sencillamente lo haga como ella lo sabe hacer, muy bien. Y quiero finalizar este segmento con otro detalle. Hemos hablado aquí reiteradas veces de las AFP y las ARS dominicanas. Las administradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones son a nuestro juicio una estafa. A nuestro juicio una estafa. Y hemos explicado en programas anteriores por qué. Para que en el caso de las ARS, ¿qué necesita un paciente? ¿Para qué necesita un paciente intermediación entre su problema de salud y un médico? Las ARS lo que hacen es eso, ser el puente entre ellas dos
cuando hasta hace 20 años usted tenía un dolor de cabeza, iba al Moscoso Puello, punto. El médico le veía, le atendía, le recetaba, usted iba a la farmacia. Si no tenía el dinero, pues los hospitales en algunos casos tenían farmacias populares que vendían a muy bajo costo o le daban el medicamento. Y usted iba a su casa y se acabó. Bueno, pues hace 20 años, 21 años, se inventaron un jodido sistema en el que hay un grupo de intermediarios que administran los fondos suyos y los fondos del Estado y se han convertido en los non plus ultra que están por encima del bien y del mal, por encima de los médicos, por encima de los pacientes, por encima de los hospitales y sencillamente le hacen la vida imposible a la ciudadanía. Los fondos de pensiones han acumulado un nivel, hablo ahora de los fondos de pensiones, esto era de los fondos de riesgo de salud. Los fondos de pensiones, por otro lado, que es a quienes un grupo de personas están demandando para que le dé el 30% de lo que han acumulado sus pensiones producto de la crisis, de la pandemia, son un grupo privado que está concentrado en el sector financiero, en unos bancos muy específicos, son unos 4, son más, pero son unos 4 o 5 bancos los dueños de ese sistema que manejan unos volúmenes de dinero que yo no lo sé decir. Bueno, hay un grupo, una demanda creciente en la sociedad para que, encabezada por Matías Bosch, el nieto del profesor Juan Bosch, que ha escrito bastante sobre el tema de las ARS y las AFP y ha levantado una campaña a la que yo me sumé humildemente, requiriendo y demandando primero transparencia y ahora la nulidad de ambas instituciones, las ARF y las AFP. Junto con, paralelamente a Matías Bosch, ha estado demandando situaciones parecidas el doctor Fulgencio Severino, un médico prestigiosísimo que trabajó en todo este esquema, pero que él plantea que los mismos fueron tergiversados en la medida en que el plan se fue aplicando y que la razón original del plan de seguridad social, la ley de seguridad social en la que él trabajó y un grupo de técnicos más, finalmente cuando tocó la parte, digamos, del retoque último, esas cosas fueron trastocadas, fueron cambiadas para beneficio exclusivamente de estos sectores económicos y financieros. Bueno, el doctor Ricardo Nieves, persona que me merece respeto y afecto, y Domingo Páez, un periodista, abogado, comentarista de radio de muchísimo respeto, están encabezando una cruzada y una marcha que tuvo lugar la semana pasada para que sea cancelada la ley, cambiada, revisada, desde mi lógica y desde mi punto de vista, deben ser eliminadas las ARF y las AFP. Y en el caso de las AFP, lo menos que se puede hacer es por lo menos reformar todo eso para evitar que sencillamente estos sectores financieros que han querido privatizar, por un lado las pensiones y por otro lado los seguros de salud, sencillamente sean eliminadas como intermediarios. Y en el peor de los casos, en el mejor de los casos la ley sencillamente debe ser anulada y volver a lo que nosotros conocíamos hasta que lleguemos a un consenso que nos permita tener un plan de seguridad social que le permita el retiro digno a la gente sin que el dinero que los trabajadores y las trabajadoras ponen cada mes de su salario esté manejado por un grupo de gente y de un sector abusivo como el sector financiero, que es improductivo en sí mismo, y entonces después que toman el dinero, lo quieren manejar a su antojo, bajo sus criterios y poniéndole peros a los dueños de ese dinero. En principio yo he estado opuesto en principio a la devolución del 30%, por razones muy distintas a la de estos sectores. Sin embargo, pienso que dentro de estos males, el menos de los males es darle el 30% a los trabajadores que pusieron su dinero ahí. Claro, hay mucha gente que se ha creado muchas expectativas respecto a qué tanto es el 30% que le tocaría. Cuando uno ve los números se da cuenta que es muy poco dinero, no es tanto como la gente cree. Pero bueno, eso es de los males, ese es el menos de los males para que los trabajadores puedan tener un respiro económico. Así que respaldamos en toda su dimensión la demanda levantada por el doctor Ricardo Nieves y el doctor Domingo Páez respecto a la anulación o reforma profunda de la ley
que le dio razón de ser a las AFP y a las ARS. Vamos a trabajar para que sean sacadas del sistema y que el dinero que está en manos del sector financiero, fundamentalmente de estos 4 o 5 bancos dominicanos, sencillamente se retorne a los trabajadores o sea puesto en una especie de fideicomiso de donde se maneje de manera diferente y que no se ganen los pingües beneficios que gana el sector financiero por hacer absolutamente nada. Porque todos sabemos que el sector financiero dentro de la economía es un sector parasitario que no pone absolutamente ganas y se lo gana absolutamente todo. No se vaya, mucho más, hechos y opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, seguimos con hechos de opiniones. Miren, permítanme dar una especie de boche en buen español. Se hace necesario que la comunidad nuestra acá en Estados Unidos tengamos un nivel mayor de formalidad. Cuando uno hace un compromiso respecto a participar, digamos, en un programa, digamos, en una conferencia, en un evento, no podemos salir con asuntos informales, no aparecer, no responder llamadas, eso es de mal gusto. Tenemos que superar la informalidad. No importa el sector social al que usted pertenezca, pero si usted es un profesional, una profesional, una persona con credibilidad en su comunidad, eso le hace daño. Así que entendemos que darle formalidad y asumir los compromisos que se adquieren por voluntad propia es una obligación y a eso no podemos sacarle el cuerpo. Así que valorémoslo y superemos la informalidad en la comunidad nuestra que nos hace muchísimo daño. Miren, esta semana está el caso Odebrecht, esta semana lo vamos a ver en los medios, fuerte. Ya la Fiscalía pidió 10 años para 2 de los imputados y 5 años para los demás. Y dicen tener pruebas sólidas que justifican ese asunto, que justifican que los 10 años para unos y los 5 años para los demás. Esto es importante porque no olvidemos que en el 2013 Odebrecht, como empresa brasileira, trasladó a República Dominicana la oficina que se encargaba de montar el fraude a nivel de los países de América Latina donde tenían inversiones, donde estaban desarrollando construcciones. Por lo tanto, es de primer orden que el caso de Odebrecht se resuelva, porque resuelto el caso de Odebrecht, eso va a dar pie para que los demás casos sigan saliendo. Recuerden que Marcha Verde, una de sus principales consignas fue que los agentes de Odebrecht debían ser procesados en la justicia. Creemos que la ayudante fiscal que está a cargo de este caso es una persona sumamente responsable y ha planteado que es tiempo, planteó en audiencia, que es tiempo de que los delincuentes de cuello blanco paguen en las mismas condiciones que un delincuente común o un delincuente pobre. Y motivó muy bien en audiencia las razones por las que entienden que los acusados de Odebrecht deben ser castigados. Hay 2 personas que parecen ser las fundamentales en este caso, que es Ángel Rondón por una parte y el antiguo ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Fernández. Parece ser que estos 2 eran la bisagra que conectaba una cosa y la otra. Esperemos esta semana las dilucidaciones en corte respecto al caso Odebrecht
Y de igual forma, esperemos que esto tenga una salida como la gente espera, airosa, y que se valore en la justicia, el juez a cargo, valore la petición que ha hecho la Fiscalía a cargo de las acusaciones. Brevísimo, señores. Finalmente se hizo justicia en Perú. Finalmente el presidente Pedro Castillo fue juramentado. Y hay 3 características que queremos traer en esta conversación con ustedes. 1, no hizo la alfombra roja famosa, sino que caminó normal como todo el mundo fuera de la alfombra roja. Eso no es cualquier cosa, eso no es farándula, eso es simbolismo político. Se juramentó no en saco y corbata, como estoy yo, sino con un poncho propio de su región. Y cuando hablo de región no hablo solo de Perú, hablo de Ecuador, Perú, Bolivia, esa zona andina, perdón, de la que ese traje típico es, digamos, lo normal. Y se juramentó con un sombrero propio de su región, sombrero propio de su región. Anunció la necesidad de una reforma constitucional, de una asamblea constituyente. Sectores diversos, no solo al presidente Castillo, sino que lo hicieron con Hugo Chávez y lo hicieron con el presidente Evo Morales en Bolivia, etc., cuestionan el hecho de una reforma constitucional. Pero los que cuestionan eso saben perfectamente bien que las constituciones no son más que reglas de juego establecidas por el poder para manejar el poder a su antojo. Y que por lo tanto, tener una legislación que te amarre de pies y manos, una constitución en este caso, de pies y manos, te va a hacer trabajar para los enemigos de siempre. Por lo tanto, plantearse una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente es totalmente correcto, que permita ajustar la legislación al proyecto de sociedad que concibe el partido que llevó al poder al presidente Pedro Castillo y el partido y los sectores que lo llevaron al poder. De suerte que esos cambios favorables que pudimos ver en Bolivia en los gobiernos del presidente Evo Morales puedan ser replicados de alguna manera en el gobierno del Perú. Importante, él dijo que no va a gobernar desde el Palacio Presidencial. Y la razón es valiosísima también. El Palacio Presidencial lleva el nombre de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro para unos es un colonizador, para los colonizados es un criminal. ¿Ok? Por lo tanto, una persona de origen indígena, humilde, pobre, profesor de escuela, que entiende su rol social y su rol político en la sociedad que vive, sencillamente entendió que gobernar desde el palacio que lleva el nombre de Francisco Pizarro, del colonizador y del explotador, sería sencillamente justificar los crímenes de Pizarro y de los colonizadores en todas las Américas. Así que aplaudimos esas acciones iniciales del presidente Pedro Castillo en Perú, nos parecen sensatas, con buen tino, con buena visión. Esperamos que se rodee de los mejores técnicos, porque en política, si ciertamente tenemos que tener buenas intenciones y ser honrados, cosa que es de primer orden, deben hacer falta profesionales con nivel, profesionales técnicos que puedan ayudar a que nuestros países salgan adelante con leyes justas y con procedimientos adecuados. Lo que pasó con Bolivia, que el actual presidente de Bolivia es un economista brillante, era el cerebro económico del presidente Evo Morales y por eso el éxito económico de Bolivia con el hoy presidente cuando era ministro de Economía del gobierno anterior, gobierno de Evo Morales. Así que felicitamos al presidente Pedro Castillo. Nos parece sensato que los sectores de poder hayan dado marcha atrás al golpe blando que tenían previsto para que no asumiera el poder en una especie de combinación con los fujimoristas y los golpistas, etcétera. Felicitamos las posiciones del presidente Pedro Castillo, le daremos seguimiento y lo comentaremos por aquí, porque tenemos una audiencia peruana que apreciamos y queremos, sobre todo en el área de Patterson. Apreciamos muchísimo a los hermanos peruanos que nos reportan este programa. Bueno, familia, llegamos al final. Agradecidos infinitamente por su audiencia. Repórtennos, díganos sus puntos de vista, coméntenos que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Hechos y opiniones.